Bueno, muy bien, buenas tardes. Saludos a todos los que hoy nos acompañan en este webinar. Aprovecha los beneficios y altas rentabilidades. Tu primera propiedad en Europa, desde Estados Unidos y Latinoamérica. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a acompañar desde España, que es Alberto de la Fuente, y ahora lo voy a presentar para que todos, quien no lo conozca, pueda saber quién es nuestro invitado especial el día de hoy. Me acompaña mis queridas colegas y amigas Susana Morgana, quien es mentor en inversiones inmobiliarias y tiene más de 30 años en la industria inmobiliaria en varios países. Igualmente Saily Núñez, quien es mentor en inversiones, igualmente con 10 años de experiencia. Y estoy yo, Tony Musi, su servidor, igualmente mentor inmobiliario y con 37 años de experiencia en este ramo. Sumamos unos cuantos añitos entre los tres. Así que, Susana, Saily, por favor, quieren dar las palabras de bienvenida. Sí, verdaderamente que estamos felices de estar aquí con ustedes. Bueno, esto va a ser un evento muy importante, acompañado de la mano de Alberto de la Fuente, que es un experto en este tema que vamos a tocar en el día de hoy. Bueno, vamos a abordarlo lo antes posible para no perder tiempo. Gracias, Tony. Así es, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas presentes y en especial a nuestro amigo Alberto, especialista en este gran tema que vamos a hablar sobre inversiones en Europa, y espero que disfruten este gran espacio que es para ustedes. Gracias, Susana. Gracias, Saily. Bueno, y desde el continente europeo, específicamente desde España, nos acompaña Alberto de la Fuente. ¿Y quién es Alberto de la Fuente? Conozcámoslo. Es director ejecutivo de Real Estate Investment Club. Es ingeniero en negocios con especialización en administración de empresas y marketing. Tiene posgrado en estrategia política, reconocido en el 2022 en el Top 20 de asesores de estrategia a nivel mundial y premiado en 2023 en el Capitolio de los Estados Unidos por sus aportes a la economía. Profesor de MBA de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona para la cátedra Dirección Estratégica. Presidente de la Red de Emprendimiento Latino Pimela, propulsor de distintas actividades pro ayuda al crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Director de la Asociación de Franquiciadores Inmobiliarios de España. Director y accionista de empresa en la industria de finanzas, inversiones, educación inmobiliaria, deporte, moda y turismo, etcétera, etcétera. Y esto es un pequeño, y esto realmente es un resumen, porque es mucho más amplio el currículum de nuestro amigo que hoy nos acompaña, Alberto de la Fuente. Alberto, muchísimas gracias por dedicar este tiempo para conversar de temas de inversión. Adelante. No, gracias a ustedes por la invitación, yo encantado. La tecnología une continentes y bueno, vamos a tratar de explicar a la gente todas las bondades y la facilidad de invertir acá, así que yo a las órdenes de ustedes. Gracias, Alberto, muchísimas gracias. Bueno, Alberto, vamos a empezar con las preguntas y directo, ¿desde qué monto se puede hacer una inversión inmobiliaria en Europa? La pregunta fundamental. A ver, desde muy bajo monto, dependiendo de la capacidad del cliente, pero siempre nosotros nos gusta hablar de que con 50.000 ya un cliente puede tener muy buenas inversiones con muy buenas rentabilidades. Si bien existen plataformas que incluso desde 500 euros tú puedes estar invirtiendo, pero entregan rentabilidades muy cortas, muy pequeñas, nunca eres dueño de la propiedad. Tampoco estás participando en crowdfunding con esas inversiones tan pequeñas, pero cuando ya tienes un 50.000 en la mano, ya puedes ser propietario de una propiedad acá en Europa o participar de crowdfunding muy potentes con rentabilidades muy altas. O sea, cuando hablamos de 50.000 euros, disculpen el switch, estamos hablando del valor total de la propiedad, ¿correcto? Hay propiedades que llegan a 50.000. Hay otras propiedades que incluso las puedes encontrar un poco más baratas. Europa piensa que es muy grande, hay distintas realidades, distintos países. Y sí, pero lo importante es que las personas también entiendan que
acá pueden obtener financiamiento, lo vamos a ver en un momento más, pero con 50.000 ya se pueden estar apalancando para estar incluso comprando una propiedad de 100.000, 120.000. Entonces por eso siempre hablamos que con 50 ya es un muy buen monto en el que van a obtener rentabilidades muy altas. Excelente, excelente. Gracias, Alberto. Perfecto. Y yo voy con la segunda pregunta, Alberto. Esta tarde te vamos a bombardear de preguntas porque yo creo que ese es el interés más importante de toda la audiencia. ¿Cuál es la rentabilidad anual en inversiones inmobiliarias en Europa? Este es un punto bien importante como la pregunta anterior. Las rentabilidades acá en el mundo inmobiliario van a superar fácilmente los 2 dígitos. Acá superar el 10%, el 15% se logra, se puede. Las plusvalías van a superar en muchos casos el 10% de plusvalía. Las rentabilidades de alquiler, si bien el promedio, si tú miras el promedio histórico, te va a presentar un 4, un 5, un 6%, pero si la estrategia de inversión inmobiliaria se hace correctamente, ese 6% se puede convertir en un 10, un 12, un 15, más el porcentaje de plusvalía va a estar superando un 20%, y con algunas herramientas de inversión inmobiliaria, siempre con garantías inmobiliarias, puede estar superando incluso el 20%, fácilmente. Bueno, entonces recapitulando un poco de las dos primeras preguntas que son siempre cruciales para el inversionista, ¿no? ¿Desde qué monto y rentabilidad? Ya hablamos de 50.000, desde 50.000 euros la inversión y con rentabilidades de 2 dígitos. Podemos hablar desde el 10% como tasa de retorno más lo que sería la plusvalía en este momento. Entonces se muestra como un panorama muy interesante al momento de invertir y pensar en inversiones en Europa. Por supuesto que sí. Bueno, Alberto, aquí vamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible comprar una casa, una propiedad en Europa sin ser residente? Una pregunta súper importante y siempre tenemos eso en común con los inversionistas. Sí, es muy fácil y la respuesta es sí. Europa, al ser un continente que funciona como un gran país, tiene leyes de inversión muy abiertas justamente para atraer capitales, ¿okay? Y sí, es demasiado fácil, no hay para qué viajar a Europa para comprarlas, se puede hacer por medio de las embajadas, hay 1000 formas que me imagino que las vamos a comentar para seguir en este ping-pong de pregunta y respuesta. La respuesta es un rotundo sí. Okay. Excelente, Alberto, gracias. Perfecto, Alberto. Y viene entonces la pregunta obligada siguiente, Alberto. ¿Cuáles son entonces los pasos para realizar la compra de una propiedad en Europa? A ver, el paso primero y fundamental es querer hacerlo. Y ahí me voy a detener un poco porque es querer hacerlo y hay que estar bien informado. Hay que estar bien informado, hay que estar bien acompañado, por ejemplo, de lo que están haciendo ustedes. Y luego, el paso siguiente es el tener los documentos necesarios para enviar el dinero a Europa. ¿Por qué? Porque tú vas a enviar el dinero a Europa para pagar tu propiedad y te van a pedir que demuestres de dónde viene ese dinero. Entonces vas a tener que demostrar o que es tu sueldo o que es una herencia, ¿okay? No es llegar y hacer una transferencia, eso es lo primero. No es, transfiero y ya está. No, vas a hacer una transferencia, te va a llegar un mail del banco y el banco te va a pedir documentos para demostrar. ¿Okay? Luego, para firmar existen 2 posibilidades. Si tú vas a estar participando en modelos de crowdfunding, vas a necesitar el pasaporte. Pero cuando ya las propiedades están a tu nombre, vas a necesitar algo que es un número que se llama NIE, el número de identificación de extranjero. El número de identificación de extranjero es un proceso que te lo consigues en cualquier consulado español. Vas al consulado español y te dan el NIE. ¿Okay? Y ya puedes hacer, ¿por qué? Porque con ese número es el que tú empiezas a firmar documentos. Y luego, el proceso va a funcionar exactamente igual como cualquier proceso o de financiamiento o de compra. Y lo importante es, si son propiedades de inversión, acá existe todo el soporte para las empresas que van a gestionar tu inversión. ¿Quién te va a gestionar el alquiler? ¿Quién va a estar a cargo de la remodelación? ¿Quién va a estar a cargo del día a día del alquiler? Etcétera, etcétera. Entonces es un proceso de verdad bastante simple. Y como inversionista, una de las principales preocupaciones es, si yo no estoy en Europa, estoy en Latinoamérica o estoy en los Estados Unidos, ¿tengo el acompañamiento completo y continuo con ustedes allá? Sí, a ver, más con nosotros y las empresas inmobiliarias acá en Europa
están acostumbradas a recibir no residentes, porque entendamos que independiente que yo, por ejemplo, estoy en España, mi vecino, Portugal, que mi vecino cruza la calle, no hay fronteras acá, cruza la calle y ya está en España, o mi otro vecino, Andorra, o mi otro vecino, Francia, etcétera, o incluso los que están más lejos, en Bulgaria, todos son no residentes de España. Entonces, el español, la inmobiliaria española está acostumbrada a atender justamente estos extranjeros que no viven en el país, ¿sí? Lo mismo debe pasar, por ejemplo, si yo estoy en Miami y quiero hacer una inversión en California. Existen mecanismos porque no voy a estar todos los días viajando. Es un proceso muy ordenado, existen equipos muy profesionales, empresas muy antiguas dedicándose a esto, lo que hace que la inversión sea más fácil y más segura. Excelente, Alberto. Vamos con otra pregunta importante también, Alberto, y es que ¿existe alguna restricción para que inversionistas latinoamericanos compren propiedades en Europa? Ninguna. La respuesta es así de rápida. Ninguna. Cosas básicas, tienes que tener pasaporte. ¿Okay? Pero no es un tema de latinoamericanos. No. O sea, eres chino y no tienes pasaporte, no vas a poder hacer nada. Claro, ¿sí? por supuesto. No es más que eso. Y luego los pasos que te dije, o sea, el NIE, el enviar el dinero. En Latinoamérica muchas veces, por ejemplo, existe mucho comercio informal, gente que tiene dinero en la mano por este comercio. Eso, y no es en Europa, en cualquier parte del mundo le van a preguntar de dónde sacó el dinero. Entonces, te sigo respondiendo, ninguna restricción más que las lógicas de tener un pasaporte y poder demostrar de dónde sacaste el dinero. Yo te agregaría una pregunta adicional que no la tenemos pautada, pero es que si hacer inversiones en Europa puede contribuir a que el inversionista pueda obtener algún trámite migratorio por el hecho de ser inversionista. ¿Eso cómo se maneja? Sí, lo facilita. A ver, recordemos que, como les decía, Europa es un gran continente, pero funciona como si fuera un país. Entonces, si tú tienes la residencia de Italia, te puedes mover por Europa libremente. ¿Okay? Podrías estar viviendo en otro país, tienes que informar, pero tu residencia sigue siendo europea. ¿Okay? ¿Qué pasa? Hay algunos países que dan la Golden Visa. La Golden Visa es, por un cierto monto que invertiste en propiedades, te dan la residencia sin preguntar nada más. ¿Okay? Lo de España, la Golden Visa termina en exactamente 23 días. ¿Okay? O sea, ya España ya no está la Golden Visa prácticamente disponible. Nos queda todavía Portugal con algunas salvedades, Italia, Malta, Chipre. Entonces, pero uno puede decir, pero no me voy a ir a Chipre. Sí, pero tienes residencia europea exactamente. Igual si es que quisieras conseguir una Golden Visa. Te facilita Luego, la gestión. Es que la Golden Visa es directa a la residencia, pero cuando tú tienes una inversión en España, aunque ya no vas a poder acceder a esa Golden Visa, el ser inversionista sí claramente te pone una categoría distinta, porque ya eres una persona que está aportando a la economía del país, sí o sí. Perfecto, gracias. Entonces yo agregaría algo adicional allí, Alberto, pasaporte, como nos ha pasado, y vigente, porque es importante tenerlo en vigencia para poder avanzar con cualquier negocio ya. Sí, a ver, y ahí hay formas de hacer ese puente. Perdón que me salte antes de la pregunta siguiente. Adelante. Cuando yo no tengo pasaporte, yo tengo que estar blindado de alguna forma, y ahí existen las corporaciones. Entonces yo puedo invertir en una corporación y la corporación no necesita un pasaporte, ¿se entiende? Yo invierto en una corporación y la corporación es la que va a comprar la propiedad a mi nombre, conmigo adentro de la corporación, pero yo no estoy presentando el pasaporte. Correcto, así es. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Alberto. ¿Qué tipo de estructura legal se recomienda para la compra a título personal o corporativo? A ver, es una excelente pregunta y ahí ya nos pusimos más difíciles en la respuesta. va a depender es interesante, mucho. Para eso estás tú aquí. A ver, a título corporativo, ¿okay? Obtener un financiamiento es más difícil. Primera cosa. A título personal, obtener un financiamiento es muy fácil. Entonces, ya tenemos la primera decisión. Si voy a buscar un financiamiento, lo mejor es personal.
Y en temas de impuestos, lo mejor va a ser el corporativo. Pero aquí hay nuevamente una forma. Tú compras la propiedad como persona y luego esa propiedad se la transfieres como aporte de capital a una corporación. Y ahí ganas los beneficios tributarios de una corporación. O sea, se puede ir para el mismo tiempo. ¿Y qué tiempo se tarda más o menos de que tú dices que se puede ir ganando a la corporación? Perdón, Celia, que se me cortó un poco la comunicación. ¿Qué tiempo sería estimado que se tarda para ese proceso que tú dices que se compra a título personal y luego se empareja y le trae beneficios a la corporación? Semanas. Ok. Un proceso corto. Qué bueno. Corto. No, un proceso muy rápido. Qué bueno. Excelente. Bueno, revisando un poco y los que se hayan conectado después de que iniciamos la reunión, hemos dicho que se puede comprar propiedades de los 50.000 euros en Europa. La verdad que es muy sencillo hacerlo, pasaporte vigente, rentabilidades superiores al 10%, 2 dígitos. Los pasos los explicó, son muy sencillos y seguramente al momento de cualquier compra, Alberto nos va a asesorar a todo lo que requiramos y saber un poco más de este tema con detalle. Cada caso en personal lo puede atender. Y por supuesto a nivel tributario y fiscal, una corporación siempre tiene beneficios al momento de tributar. Definitivamente es mucho más sencillo. Ahora bien, Alberto, ¿qué es más rentable? Si tengo una propiedad de inversión, ¿qué es más rentable? ¿Rentas cortas tipo Airbnb o largas en una propiedad de inversión? ¿Qué es lo más conveniente? A ver, no es algo que diga yo, lo dice todo el mundo. Claramente la rentabilidad del Airbnb es mucho más grande, es sumatoria, pero el Airbnb tiene un factor determinante que puede hacer que la inversión sea demasiado insegura e inestable, que es el tema de la ocupación. Claramente, si tú vas a terminar alquilando por día los 30 días del mes, vas a tener una rentabilidad demasiado alta. Pero la inseguridad de que al próximo mes no te entre absolutamente nadie también es una posibilidad por la razón que sea. Entonces, si comparamos alquiler tradicional familiar contra alquiler corto Airbnb, en el Airbnb se gana más, pero es más inseguro. En el familiar se gana un poco menos, pero es mucho más seguro. Y ahí un detalle. En la gran mayoría, yo me puedo atrever a decir que en el 90% de las propiedades en Europa, el alquiler siempre paga la cuota bancaria. Entonces, si estás apalancado financieramente, es una inversión demasiado segura y demasiado rentable porque te pagó el financiamiento y más encima sobra dinero. Luego existen otros métodos de inversión que son las entradas y salidas cortas, comprar y vender muy rápido. Eso es lejos lo más rentable. Comprar, reformar, vender o comprar, alquilar un par de años y volver a vender porque lograste ganar incluso la plusvalía acumulada de 2-3 años, que te puede significar una rentabilidad solamente plusvalía de un 30%, más lo que ya ganaste en un alquiler, las rentabilidades se te van al cielo. Yo te quiero hacer una pregunta, pero me quiero traer un momento me quiero traer algo que dijo Saily y que tú respondiste y quiero aclarar algo, o que nos los aclares, mejor dicho. En el tema de comprar la propiedad a título personal y después transferirla a una corporación o una compañía, esa transferencia no importa que la propiedad tenga un crédito para poder, es decir, que esté bajo de un crédito para poderla transferir después a una corporación. No, porque la propiedad de partida la propiedad va a estar en garantía. La propiedad va a estar en garantía y la empresa tiene que ser tuya. Entonces, como tú vas a ser el titular de la empresa, es básicamente, es como que te cambiaste el nombre. Exacto, el banco no va a poner objeción con respecto a eso. No. Eso, y de hecho están acostumbrados a hacer esas cosas. Te acompañan en ese proceso. Te lo facilitan. Perfecto. Eso ojo, es una. Si tienes, ojo con algo, si tienes 2 o 3 socios, olvídate, eso no se puede hacer. O sea, tiene que ser tu empresa sola. Ya. Eso es muy importante aclarar. O sea, un único propietario que fue quien la compró. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, vamos al tema así. Tú vas a tomar la propiedad y se la vas a entregar a la empresa como un aporte de capital. Porque la propiedad está a tu nombre. La propiedad está a tu nombre independiente que tenga una hipoteca y una garantía.
Pero la propiedad está a tu nombre, entonces tú con esa propiedad haces lo que quieras. Lo mismo que cuando vas a vender una propiedad que está hipotecada. Tú vendes y levantas la hipoteca. Y el banco te acompaña en ese proceso. Bueno, acá la vas a estar transfiriendo como un aporte de capital y supongamos que no pagas, que ese es el gran problema, ¿no? No vas a pagar, te van a embargar. Entonces, te van a embargar y primero te van a ver Alberto. Y van a ver que Alberto la transfirió a una empresa. Perfecto, pero la empresa no puede tener otro socio, porque si tiene otro socio, la propiedad no es embargable. Porque la propiedad es también del otro socio, y el otro socio no tiene deuda. Entonces, la pregunta estuvo bien. No, muy bien. La pregunta estuvo interesante. Entonces, tiene que ser la empresa 100% tuya y ya está. Okay, perfecto. Y me voy a traer otra cosa que estabas hablando con Tony previamente en la pregunta anterior con respecto a las rentas cortas. Entiendo que la renta corta definitivamente, el riesgo yo lo llamo que es poco predecible, pero una persona que tiene una propiedad que la ha iniciado con renta corta y después quiere cambiar el estilo y cambiarlo a renta larga, lo podría hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. Porque sí, claro, supongamos que quiera experimentar primero, ir hacia la renta corta por el tema que ya sabemos que es más rentable, y de repente diga, mira, no, prefiero algo más predecible, me voy a la renta larga. ¿Lo puede hacer? Sí, ese paso lo puede hacer y es muy fácil. El paso que es más difícil es cuando hiciste renta larga, o sea, renta familiar, y te quieres cambiar al Airbnb. ¿Por qué? Claro. Porque para hacer el Airbnb necesitas licencias turísticas. Y si compraste una propiedad en una zona que no tiene licencia turística, no te cambia nadie. Oh, ya, ok. Entonces la propiedad debe estar en un lugar donde haya licencia turística. Si es que en algún momento quieres hacer renta turística, sí, claro. Por eso, ok. Las rentas cortas dependen de la licencia turística, por ende, al momento de invertir hay que estar claro que ese sector lo permita. ¿Es así, correcto? Es así. De hecho, y eso es un tema muy importante, porque, a ver, por eso dije cuando comencé esto, tienen que estar muy bien asesorados. ¿Por qué? Porque tú dices, por ejemplo, Barcelona está lleno de Airbnb, lleno. Entonces tú dices, me compré una propiedad en Barcelona y la convierto en Airbnb. Gran error, gran error, porque Barcelona ya no entrega licencias turísticas para propiedades. Entonces, por mucho que existan muchos, tú no vas a poder ser uno más. Y te quedaste con la propiedad y de verdad no te saca nadie al Airbnb. Claro, o sea que esa precaución, por eso es importante, Alberto, yo creo que al momento de precalificar el cliente entender el motivo para que la compra, ¿no? Para poderlo enmarcar en el contexto adecuado de la inversión. Es que por eso es que es una asesoría. A ver, un asesor de cualquier materia, un asesor turístico, un asesor de propiedades, un asesor de negocios, lo que sea, es como que si fuera un doctor. Tú vas al doctor, a un médico, y si no le cuentas qué tienes o le mientes, el doctor te va a recetar cualquier cosa. Entonces, si tú le dices, doctor, me duele el pecho, y cuando te dolía la cabeza, no te va a solucionar el problema del pecho, o sea, el problema de la cabeza. Entonces, tú cuando te vas a comprar una propiedad, le tienes que decir todo a ese asesor para que él te pueda guiar a tomar justamente la mejor decisión. Es correcto. Ok, entonces, bueno, déjenme que les voy a compartir yo un poco la pantalla. Entonces, para seguir un poquito con las preguntas, Alberto, pues tengo una pregunta bien importante. ¿Cuáles son las obligaciones? Sí, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Ustedes están viendo pantalla? Sí, si quieres ampliar un poquito más para que se vea la lámina sola. Ok, un segundito. Bueno, ahí se lee, puedes leerla. Sí, es correcto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las obligaciones contables y fiscales de un extranjero al tener una propiedad en Europa? A ver, las mismas que tiene cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, en cualquier parte del mundo vas a tener que pagar un costo de una agencia que te registre en la propiedad, el costo de la inscripción notarial, el costo del abogado notarial, o sea, todos los costos son prácticamente los mismos, ¿okay? Más barato o más caro, ¿okay? Acá, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que ustedes me han ido contando, acá hay bancos que no te van a cobrar, algunos, por abrir tu cuenta hipotecaria. ¿Sí? Entonces ahí ya tienes un gasto menor. Luego, los impuestos van a variar, pero en términos de compra, tú te gastas, si tú lo haces como corporación, al hacerlo como corporación, te puedes estar metiendo en un rango del 10 al 20%. Si lo haces como persona natural,
puedes llegar a pagar el 40%, así que cuidado con eso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta para Saily. Un segundito. Bueno, Alberto, otra pregunta súper importante también. Está bastante interesante el webinar. ¿Puede un extranjero, Alberto, obtener un financiamiento para la compra de una propiedad en Europa? Sí, sí, también es un proceso fácil, o sea, es un proceso exactamente igual que cuando tú compras en tu propio país. Te van a pedir liquidaciones de sueldo, demostrar tu patrimonio, o sea, es un proceso así. Te dan el 70% de financiamiento, eso sí puede ser quizás un problema. Dependiendo del país, cuando en los países más grandes te dan más o menos el 70%, en los países más pequeños de Europa te podrían llegar a dar un 80%. En los países más pequeños de Europa te podrían dar un financiamiento solamente con el pasaporte. En los países más grandes te van a pedir un poco más de papeles, pero son los papeles clásicos de cualquier financiamiento en cualquier país. Así que la respuesta es nuevamente un rotundo sí. Claro, perfecto. O sea que básicamente es hasta un 80% que los inversionistas pueden obtener su financiamiento y los requisitos son los básicos. Los básicos, sí. Perfecto. Bueno, y aquí viene una pregunta muy a tono por lo que están hablando. ¿Cuál es la tasa de interés y la inicial? Ya la comentaste, para un extranjero que compre en Europa, sobre todo la tasa de interés, ¿cómo afecta al extranjero? Es la mejor característica de Europa. Que te cobren una tasa de interés del 3% anual es una muy mala tasa. Acá incluso ya se está llegando a tasas del 1.9. El extranjero siempre paga un poquitito más de tasa. El extranjero puede estar 0.5 arriba. En estos casos hasta hace un tiempo era un punto arriba, pero ahora ya se está llegando a un 0.5, 0.7 arriba. Entonces, si los españoles ya se vienen financiando al 1.9, estamos hablando de que un extranjero se va a ir financiando al 2.5. A mí me gusta hablar que nunca va a llegar al 4%, porque es prácticamente imposible a tiempos de hoy, pero generalmente en promedio, para ayudar un poco a la gente, la tasa va a ser del 3%, que yo no sé cuántos países a nivel mundial existen con tasas hipotecarias del 3%, ¿no? Sí, no es común verla, Perfecto, y tenemos una pregunta para ti que me parece bien interesante y es ¿cuáles pueden ser los riesgos de una inversión inmobiliaria en Europa? Esa es una gran pregunta porque lo haces a distancia. Sí, exactamente los mismos riesgos que puede tener una inversión en cualquier lugar. A ver, el tema de las distancias hoy, ¿qué va a hacer? Supongamos que yo estoy en Madrid, ¿ok? Vivo en Madrid y quiero invertir justamente, qué sé yo, en París, o en Chile, en Santiago, como es mi tierra, o en Argentina. Voy a también siempre tener riesgos, pero lo voy a decir peor aún. Supongamos de que yo estoy en Madrid y quiero invertir en una ciudad que esté al lado, en mi mismo país, y quiero invertir en Valencia. Tengo también riesgos, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que acá existen todas las herramientas para que mi inversión sea lo más segura posible. Existen seguros de alquiler, existen seguros de reforma, existen seguros de mantención, existen inmobiliarias que te funcionan como que si ellos fueran el dueño en la gestión del alquiler. Existen plataformas, ayer por ejemplo estaba conversando y negociando con una, existen plataformas que ellos se transforman en la pasarela de pago del alquiler y ellos aseguran el pago del alquiler. O sea, es de verdad muy fácil y muy seguro, por lo que les decía antes. Europa es un continente acostumbrado a recibir inversión extranjera. Entonces, dado que no es algo que inventaron ayer, sino que dado que existe tanta gente invirtiendo, que existen todos los mecanismos para que el cliente invierta de forma completamente segura. Bueno, y la realidad, Alberto, es que no existe riesgo cero en nada, en absolutamente nada, mayor o menor, y tú tienes mecanismos para mitigar cualquier riesgo que pueda existir en una inversión. Y tal vez puedes controlar. Y de hecho en el mundo de las inversiones, Tony, gracias por ese comentario, a ver, nunca existe un riesgo cero. Sí, claro, viene un terremoto y se cae el edificio. ¿Qué hacemos? Viene un tsunami y se come toda la ciudad. ¿Qué hacemos? Pero algo importante, la regla natural de las inversiones es a mayor riesgo, mayor beneficio. Así es. Así funciona.
Claro. O sea, y no es algo que nosotros inventemos, así funcionan las inversiones. Entonces, los inversionistas tienen que saber que cuando se arriesgan un poquito más es porque están aspirando a ganar un poco más. Entonces, ahí se torna un poco más interesante en invertir en esos países que te pueden dar un poco de resultado. Así es. Alberto, esta pregunta es súper clave, sería, ¿cuáles son los países de Europa que ofrecen mejor rentabilidad? Es una pregunta súper clave. Va a depender de la inversión que queramos hacer. España hoy está liderando, lo dice la economía mundial, lo dice la prensa mundial. España hoy está siendo la capital o sea, el país, y sobre todo Madrid. Recién acaba de salir la prensa que Madrid se transformó en la capital de la inversión europea. Más que el que entrega mejor rentabilidad, me gusta hablar cuál es más fácil. Y naturalmente, para nosotros los latinos, el más fácil va a ser España por el idioma. Claramente, supongamos, Finlandia trae rentabilidades por el cielo. Bulgaria, Suecia, Suiza, pero yo a veces juego y hago bromas, no sé ni siquiera qué idioma hablan en Suiza. O sea, pero entonces ya para leer el contrato, ya la cosa viene compleja. Entonces, si España hoy está siendo muy rentable, que lo dice la prensa mundial, y es nuestro idioma natural, el consejo que les doy es España. Claro, está liderizando es España. Va a ser sí, más... España viene liderando, sí. Ahora, algo interesante, y cuando hablamos, voy a recapitular un poco lo que hemos conversado, inversiones desde 50.000 euros, algo importante, no en todos los países se puede conseguir esto. Rentabilidades que pueden superar los 2 dígitos, algo interesante, muy amigable para inversión, pasaporte vigente, posibilidad de crédito bancario desde un 70 un 80% y posibilidad de reducir el impacto fiscal contable a través de la creación de una corporación. De manera que, entonces vamos a hablar de España un momento, Alberto, tú que estás allá. Sé que las grandes capitales usualmente no son las más rentables. Si yo te dijera a ti, Alberto, dame 3 ciudades de España que tú consideras que son rentables. Alicante, Valencia, Toledo. Ok. Son las que para ti dan la mejor rentabilidad en este momento. Seguro. Madrid por ningún motivo. A nivel de rentabilidad. Claro. No, Madrid no viene liderando, Barcelona tampoco. Son las más conocidas. ¿Y qué pasa? Toda la gente, porque como es la más conocida, todos quieren ir ahí. Y a la vez tanta competencia de inversión, la inversión se hace más corta, se hace menor. Pero Alicante, Valencia y Toledo, para mí, Toledo y Alicante, las 2 primeras. Toledo es una ciudad que está a 30 minutos de Madrid, en tren, o sea, está al lado, o sea, prácticamente es Madrid. Y Alicante está al lado de lo que se llama la Costa del Sol, que es donde está Marbella, donde Marbella es el Miami de acá. Y Alicante es la segunda ciudad que viene creciendo muchísimo. Todavía se pueden comprar propiedades muy baratas con vista al mar. O sea, te estoy hablando, por 250.000 euros te compraste una propiedad en primera línea de playa. O en un campo de golf fácilmente. Entonces, vienen a valores bajos con altísima rentabilidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alberto, cuando tú dices, disculpa Tony, cuando tú dices valores bajos, o sea que a partir de qué monto se podría comprar una propiedad en Alicante, que es la número 1 entre las 3 ciudades. En el Alicante centro, no el Alicante playa, en el Alicante centro, o sea, porque a ver, Alicante es bastante grande, ¿no? Porque tiene distintas playas, distintos pueblos, etcétera. 100.000, 120.000 te compras una propiedad fácilmente. Excelente. Una buena propiedad, o sea, no te estoy hablando de 2 metros cuadrados, no, te estoy hablando de una buena propiedad. Y si tuviéramos un cliente que definitivamente por alguna circunstancia no quisiera España, ¿cuál sería tu segundo país de predilección para inversión en Europa? Portugal. Y voy más aún, ¿qué ciudad de Portugal? También, no las dos principales, no Porto ni Lisboa, Coimbra, Aveiro, hacia el sur, Faro, donde está el Algarve, al frente en Setúbal, que está al frente de Lisboa, que es como una isla. Nunca en las capitales. O sea, como consejo fundamental, nunca. A ver,
todo va a entregar buena rentabilidad, pero si queremos buscar altas rentabilidades, nunca son las capitales. Es como decir París-Lyon, más rentable va a ser Lyon que París. 100%. Las propiedades van a ser más baratas, están teniendo mucho crecimiento. A ver, las inversiones inmobiliarias dependen del precio en el que estás comprando. El precio en el que estás comprando va a ser un factor fundamental. Entonces, si a las segundas o las terceras ciudades del país es donde hay que apuntarle, hasta más o menos la quinta en tamaño. Si te manejas desde la segunda a la quinta, vas a estar sacando mejor rentabilidad que en la ciudad principal. Excelente. Bueno, si hay alguien que quiera preguntar algo en específico, puede hacerlo por el chat del Zoom o pueden abrir su micrófono. Aquí Alberto seguramente va a poder responder esa pregunta. Y ahí Susana les colocó nuestros contactos. Cualquier persona interesada en querer abordar estos temas de inversión para poder tener una asesoría privada y conocer los productos que pueden adquirir en Europa, si quieres la vuelves a poner, Susana. Ahí están nuestros QR de cada uno. Tienen para escoger entre 2 mujeres y un hombre para asesorarlos y poder asistirles en este proceso de compra y de inversión en Europa de la mano con Alberto de la Fuente. No sé si tenemos preguntas, si no... Bueno, estaba leyendo ahorita en el chat, Tony, tenemos gente de Argentina, tenemos también gente de México que está conectada y por supuesto también de Estados Unidos. Abran sus cámaras, prendan sus micrófonos si tienen alguna pregunta, estamos en vivo y Alberto está aquí para responder todas las inquietudes que ustedes quieran saber sobre Europa. Yo creo que definir... Mientras rompen el hielo las personas, yo les voy a proponer a ustedes 3 que piensen la pregunta más difícil que tengan y me la hacen. Bueno, okay. Vamos a aprovechar a Alberto. Bueno, Alberto, vamos a hablar un tema polémico, si quieres, que es de preocupación de muchos, y es el tema ocupas. Dale, Tony. Hablemos de los ocupas. Sé que la gente para invertir dice, pero ¿y qué pasa con los ocupas? La verdad que en muchos países del mundo esta situación existe de ocupación ilegal, pero creo que España, entiendo de que ha ido avanzando en nuevas leyes y decretos que van a favorecer la desocupación. Explícanos un poco ese tema, Alberto. A ver, el problema de los ocupas sí, es algo que está presente en Europa. Acá en España hubo algún político genio que inventó una ley en que si entraba una persona a tu casa no lo podías sacar. Un genio de marca mayor, ¿no? que inventó eso. Pero acaba de salir la resolución que revoca esa ley. El 2 de abril comienza en el que los ocupas tienen 15 días para salir de la casa. Si no, salen a la cárcel. Bueno, excelente. Entonces acaba el problema. El ocupa desocupa. El ocupa desocupa. Yo te tendría otra pregunta, quizás no tan difícil. De los países fuera de Europa, vamos a decir Latinoamérica, Estados Unidos, ¿cuáles son los países con mayor inclinación en invertir en Europa? De acuerdo a ya que tú tienes la experiencia de estar en el sector, en la industria, ¿qué nos podrías decir? ¿Quiénes son los países latinos que están invirtiendo más acá? Correcto. México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia. De hecho, en Madrid ya hay barrios de mexicanos, barrios de venezolanos completos. Y ojo, y no te estoy hablando del latino, te estoy hablando de todos los tipos de latinos. En Madrid existe el barrio Salamanca, que es el barrio más de lujo dentro del centro de Madrid. El barrio Salamanca está lleno de venezolanos y de mexicanos. Lleno. O sea, y te estoy hablando de mansiones. Estoy hablando de propiedades, un departamento de 100 metros cuadrados que te cuesta 2 millones de euros, que básicamente 2 millones de dólares, 100 metros cuadrados. Y se lo compraron mexicanos con billetes, venezolanos con billetes, colombianos. O sea, los cuatro países que lideran la inversión americana acá son esos: México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Pero cuando tú me hablas de esos 4 países, ¿estamos hablando de personas de estos países que se van a vivir a Europa? ¿O simplemente se mantienen en sus países y hacen inversiones en Europa? ¿O hay mixto? Es decir, personas que se van a vivir y otros que estando desde sus países quieren hacer inversiones en Europa y
no importa que estén a distancia. Yo te diría que es casi mitad y mitad. Okay. Hay muchos viviendo, pero otros simplemente hicieron el proceso de la inversión. Ok, perfecto. Sí, Saily, tienes una pregunta allí en el chat. Una pregunta muy común que también es de los inversionistas. Alberto, si compran una propiedad, ¿tienen ustedes la posibilidad del manejo de propiedades con diferentes empresas? Que ustedes le puedan recomendar a aquella persona que compre, que pueda tener esa tranquilidad porque ustedes van a tener las empresas que le puedan asignar para el manejo de las propiedades. Nosotros acá los vamos a acompañar hasta el fin de los tiempos. Nosotros acá, cuando un cliente invierte, nosotros tendemos, no tan solo nosotros, les dije, hay una gran red de inmobiliarias acá especialistas en atender el mundo internacional, unas más cercanas que otras. Nosotros somos uno de los más grandes. Y sí, lo acompañamos para que el cliente sepa quién le va a reformar la casa, quién se la va a administrar, quién va a preocuparse de su alquiler, quiénes son sus abogados, quiénes son sus tributaristas, etcétera, todo. O sea, es todo un proceso para que el cliente invierta fácil y tranquilo. Excelente. Bueno, perfecto. Sí, tenemos una pregunta en el chat que pueden ampliar información, nos dice César Cordero, si podemos ampliar información sobre el modelo de crowdfunding inmobiliario. A ver, el modelo crowdfunding, a ver, tenemos que entender que el crowdfunding propiamente tal es un modelo regulado, ¿okay? Regulado financieramente, en todos los países. Entonces, existen modelos como el crowdlending, que le llaman, que estás invirtiendo en empresas que financian inmobiliarias, que a todos le están poniendo crowd. ¿Qué quiero decir? El modelo crowdfunding es un modelo muy de moda, pero que tiene ciertos matices. Básicamente lo que hay que entender es que en un crowdfunding tú te juntaste con 10 personas más y entre los 10 compraron una propiedad. Que ese es el modelo copropiedad histórico. Simplemente le han puesto un nombre muy bonito y como típico, ¿no? En inglés. Pero el modelo de copropiedad ha existido siempre y básicamente es eso. Yo creo que si bien existen muchos modelos, yo les puedo hablar de dos o les puedo aconsejar de dos. Uno, las empresas que hacen propiamente copropiedad y te lo dicen, pero ¿qué pasa con esa? La copropiedad es que tú vas a tener la posibilidad de vivir en esa propiedad, por ejemplo, en periodos de vacaciones. Esa es uno. Si es que quieres ir a disfrutar la propiedad, vas a tener un mes para poder ir a vivirla. O dos, son los modelos tradicionales de crowdfunding, que es juntan 10, 20, 30 personas y entre las 30 personas compran la propiedad. Eso es sin financiamiento, simplemente pusiste el dinero. Y ahí, en los modelos de crowdfunding, alcanzar buenas rentabilidades es lo que yo hablo de 50.000. O sea, cuando tú tienes 50.000 en la mano, ya entra... Se congeló. De los modelos de crowdfunding o de copropiedad, que tú tienes la propiedad a tu nombre, aunque sea un pedacito de la propiedad, está a tu nombre. Entonces tu dinero está 100% resguardado en una propiedad y no en un papel. Eso es muy importante. Excelente, Alberto, agradecido. Aquí nosotros, tanto Susana, Saily, Tony Musi, somos agentes de bienes raíces igualmente en los Estados Unidos para poder apoyarlos en cualquier transacción local en los Estados Unidos, y a su vez somos específicamente en el estado de la Florida, pero también trabajamos todo el estado y todo el país también, porque tenemos una empresa grande que nos apoya en una red inmobiliaria importante. Adicional a eso, tenemos una gran alianza donde Alberto es director del Club de Real Estate, como lo ven allí, donde tenemos alianza y conexión con Europa y somos mentores en inversiones inmobiliarias para poder apoyarles desde Estados Unidos, América Latina, para apoyarlos en la gestión, ya sea en los Estados Unidos o sea en Europa. De manera que, Alberto, de mi parte, yo agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste en aclarar todas estas preguntas. Los que sientan que en algún momento quieran tener una reunión personal para poder ahondar más de estos puntos, ahí tenían nuestros QR y podemos agendar con cualquiera de nosotros tres una reunión con Alberto para darle más detalles sobre temas de inversión. Susana. Yo creo que vamos a tener una segunda sesión, Alberto, porque hay más tela que cortar con respecto a esto y tenemos puntos bien importantes que avanzar y pues queremos hacer yo creo que la invitación a un segundo webinar para poder tocar otros temas que son bien, pero bien importantes. Excelente, bueno, ya después le vamos a anunciar
cuándo va a ser la segunda sesión, porque como dice Susana, el tema es bastante extendido y de verdad muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Gracias a Tony, a Susana y a todas las personas que nos acompañaron en este gran espacio. Gracias de verdad. Alberto, palabras finales. Gracias. Sí, gracias a los tres, gracias a los que están conectados, pero se dieron cuenta que prácticamente en una hora respondimos básicamente las preguntas fundamentales. Eso que demuestra que tienen que perderle el miedo a invertir acá. Es una inversión muy simple, muy fácil, muy rápida, con mucha rentabilidad, desde valores muy pequeños por lo que muchas veces estamos acostumbrados, y qué mejor cuando están acompañados de agentes inmobiliarios en su propio país. Entonces, busquen un agente inmobiliario que esté trabajando en Europa, que busquen a un agente del club como están Tony, Susana, Seili. Entonces, búsquenlos, conversen con ellos y ellos los van a apoyar desde Estados Unidos, por ejemplo, o en algún otro país de América, a que vengan con la inversión acá. O sea, ese es el formato del club, acompañarlos desde tu país hacia acá. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.